Aleluya. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de ustedes en esta mañana que el Señor nos concede la bendición nuevamente de estar en su presencia. Seguimos con nuestro estudio en esta hermosa carta de Santiago. Abra su Biblia, capítulo 1, vamos a estudiar estos versículos 9 al 11. Si el Señor nos permite, continuaremos después del 12 al 15. Así que tenemos algo de terreno bíblico que cubrir en esta mañana. Capítulo 1, versículo 9 al 11. Lo que usted mira en la pantalla es nuestra traducción. Su Biblia vamos a leer. Voy a leer lo que dice la Escritura en la antigua versión. Dice: el hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque salido el sol con ardor, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosura y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, si tienen con qué anotar. Vamos a entrar a esta parte escritural, a esta sección, a esta pericopa de lo que acabamos de leer. Nuestra traducción diría: el hermano que es sencillo, siéntase orgulloso por su alta posición, pero el que es rico, siéntase orgulloso en su sencillez, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con su ardiente calor y secó la hierba y la flor se cae y su hermosa apariencia pereció, así también el rico en los negocios se desvanece. Así a primera vista, como que es un poquito complicado arribar a la correcta interpretación de este texto. Pero ¿qué es lo que está diciendo el siervo de Dios Jacobo aquí? Bien, los creyentes perseguidos del primer siglo, que eran despreciados por sus connacionales judíos y también por los gentiles, muchos de estos cristianos habían perdido sus trabajos por la persecución, por el señalamiento, por haber dejado la fe judía, haberse convertido al cristianismo. Muchos habían perdido sus trabajos, habían perdido sus propiedades, habían tenido que dejar todo en Jerusalén en el momento de la persecución, tuvieron que salir de Jerusalén. Muchos de ellos perdieron sus riquezas económicas por seguir fieles al Evangelio de Jesucristo. Este es el entorno histórico, esto es lo que está sucediendo en ese entonces. Entonces vemos que se desarrolla una diferencia, se abre una brecha entre los cristianos que pudieron resguardar sus riquezas y los cristianos que las perdieron. Y esa brecha se hace notar en la iglesia. El grupo de cristianos ricos y el grupo de cristianos pobres. Algunos habían podido salvar sus pertenencias y preservar su estabilidad económica. Por lo tanto, parece que la iglesia claramente se dejaba ver esta grande diferencia entre pobres y ricos, y comenzaba un señalamiento entre los creyentes que habían sido esparcidos por la persecución que se originó en Jerusalén. Y de esto va a tratar esta sección bíblica. Jacobo entonces necesita abordar esta cuestión antes de que los creyentes se hagan más daño por su manera de pensar o por sus señalamientos, antes de que la diferencia económica los lleve a la separación espiritual de la iglesia y al quebrantamiento de la iglesia primitiva. Estamos hablando de un tiempo previo a la evangelización masiva de Asia. Así que estamos hablando de un tiempo en que la iglesia primitiva que inició en Jerusalén
el día del Pentecostés y ahora se ha esparcido por Samaria, toda Judea, esa región de judíos convertidos al cristianismo, pues está en peligro de que esa iglesia pueda mantener su unidad, de que esa iglesia pueda mantener su madurez espiritual. Y entonces Jacobo se ve en la necesidad de tratar este asunto. Bien, vamos a ver el texto. Dice en su Biblia, véalo, dice el hermano, algunas versiones dice el hermano que es de baja suerte, el hermano que es sencillo. Esta palabra tapeinos, es una palabra griega, que tiene de una manera figurada, tiene que ver con estar humillado o en circunstancias o en una disposición de humillado o de humilde condición. También se traduce como pobre o de condición baja o manso. Esta traducción y esta palabra ha dado origen el día de hoy, cabe mencionar, a malos entendidos. Pero como esta misma palabra, tapeinos, se puede traducir humilde y se puede traducir pobre, ha dado ahora en nuestro tiempo esta posición errónea de que asumimos que alguien porque es pobre automáticamente es humilde, y no necesariamente. Aquí el énfasis por el contexto no tiene que ver con humildad. Aquí el énfasis directamente es la pobreza. ¿Por qué asumimos esto? Porque compare usted el versículo 9 con el versículo 10. El versículo 9 dice: el hermano que es sencillo, siéntase orgulloso de su alta posición, mas el que es rico, si ahí hace el comparativo. Obviamente que como la primera palabra es sencillo, tiene que traducirse como pobre. El hermano que es pobre, que no tiene recursos económicos, debe gloriarse en la situación en la que está, porque delante de Dios está en una posición de altura. Y eso hay que aclararlo, porque viendo la cultura, sobre todo del día de hoy, que busca el poder adquisitivo de tener un buen trabajo, gana muy buen dinero, guárdalo, tu posición económica es importante, es relevante para tu importancia como persona, vemos que en la Escritura es todo lo contrario. Jacobo está diciendo: si tú eres pobre y no tienes recursos económicos, no te sientas triste, no caigas en depresión, gózate, siéntete orgulloso por tu alta posición. Y alguien puede pensar: ¿y qué alta posición puedo tener si soy pobre? Bueno, vamos a aclararlo también. En algunos idiomas, la humildad se expresa directamente mediante una frase idiomática. Por ejemplo, vivir sin pavonearse o caminar con los pies en el piso, palabras que se pueden traducir de esta palabra griega. Nuestro énfasis en esta tarde va a ser en esta palabra y la manera en cómo se traduce correctamente en este texto. La cualidad de un comportamiento modesto pues requiere también que haya cierta humildad, pero en este caso estamos viendo a los pobres simplemente por la condición de falta de recursos. Y sigue diciendo nuestro texto: gloríese. Esta palabra nos da la intención de que debemos sentirnos orgullosos. Si usted no tiene recursos económicos en grandes cantidades, siéntase orgulloso. Es como hacer alarde de algo que en este caso es neutral, o esta expresión, sentirnos orgullosos, puede ser algo bueno o puede ser algo malo dependiendo de lo que te sientas orgulloso. Usted puede presumir, sentirse orgulloso de sus logros académicos, del carro que maneja, de la ropa que se pone, pero también puede sentirse orgulloso de que a usted le gusta compartir el evangelio con las personas, a usted le gusta servir a su comunidad, a usted le gusta hacerle favores a la gente, y también puede sentirse orgulloso
pero en este caso la expresión es neutral, dependiendo de lo que se sienta usted orgulloso. La palabra que tenemos en la Biblia es gloríese. También expresa un grado inusualmente de alta confianza en algo o en alguien, como la palabra jactarse. En 1 Corintios 1:31 encontramos esta palabra, sentirse orgulloso, como jactarse. Y aquí es en un contexto bueno. Quien se jacta, quien se siente orgulloso, debe sentirse orgulloso del Señor Jesucristo. O en otras palabras, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que si de algo podemos sentirnos orgullosos o jactarnos, en el buen sentido de la palabra, es de que Cristo nos compró con su sangre preciosa. Y eso es parte de su gracia, no es algo que usted pudo haber comprado o lograr, sino solamente por su gracia bendita es que somos participantes de ellos. El creyente que no ocupa un puesto importante en la sociedad debe estar satisfecho, porque Dios no estima más o le pone mayor valor a una persona porque ostenta un grado en su trabajo o una designación más elevada. Así es que si tenemos aquí una persona que es pobre económicamente y en el trabajo tiene uno de los trabajos más sencillos, no es un manager, no tiene un grado de reconocimiento, no se sienta mal, dice Jacobo, siéntase orgulloso porque usted está en una posición elevada. Y vamos a ver ahorita por qué, a qué se refiere a esto. Ese hermano que es de humilde condición, de pocos recursos, es una persona quizás no tiene un alto nivel social por la falta de riqueza. Y a menudo la sociedad trata a tal persona con desprecio, incluso en las congregaciones. Y Jacobo se entera de esto, de que esto empieza a pasar en la congregación de la iglesia primitiva, y por eso escribe estas palabras, para que eviten hacer esa diferencia entre los ricos y los pobres, y que los ricos ocupen los mejores lugares que los pobres. Sin embargo, Dios no subestima a una persona simplemente porque carece de recursos económicos o no ostenta un título, un grado, una posición elevada en la sociedad o en su empresa, su trabajo. Y de eso está tratando el siervo de Dios. Bien, ¿qué es la posición alta o su alteza, como lo marca aquí nuestra Biblia? Esta palabra es hupsos. Esta palabra es un derivado de algo que está por encima o algo que está elevado, es decir, de una manera abstracta, como una altitud, específicamente como alguien que anda en el cielo o lo que está o el firmamento. En el aspecto figurativo es de dignidad. Usted sabe que cuando en los países todavía donde existe la monarquía y alguna persona llega a tener algunos logros, le llama al rey, le llama a la reina y le asignan un título de la nobleza, le dan un grado de dignidad ante sus demás compatriotas. Entonces, esta palabra que Jacobo está utilizando, eso es lo que refleja que los que no tienen dinero y son pobres en la iglesia no se sientan menos, y nadie nos debe hacer menos, sino que Dios los mira con cierta dignidad. Dios los mira como que están ellos en una posición elevada. Inclusive Dios los llega a exaltar. ¿Por qué? Porque son personas sencillas, pobres, pero humildes. No son pobres y soberbias, sino son pobres y humildes, son pobres y sencillos. No
tienen un concepto de sí mismos más elevado del que tienen que tener o que el que deben de tener. De una manera, por ejemplo, coloquial, esta palabra, buscándola en el diccionario en español, es como alguien que está tocando la cima o camina en las alturas. Así nos mira Dios, así mira Dios a estas personas. Y por lo tanto la persona debe sentirse gozosa y alegre, no de cómo lo miran los demás, sino cómo Dios lo alcanza a ver. Y lo alcanza a ver de esa manera por su sencillez. Este es un sustantivo griego, tepenosi, que es la acción de reducir el estatus de una persona a los ojos de otros, generalmente por reducir el orgullo de una persona. Es la acción de Dios en el hombre rico para que éste ubique sus pies sobre la tierra y no tenga un concepto más alto que el que debe de tener entre sus hermanos. Es cuando Dios reduce su estimación propia mediante una acción vergonzosa para que no hables o actúes desacomedidamente. En otras palabras, que si el pobre es un hombre sencillo y humilde, Dios lo eleva. Ante sus ojos esa persona está elevada. Sin embargo, el que es rico y se cree prepotente, o es prepotente y se cree mejor que los demás, Dios lo reduce. Dios lo reduce. Y eso es lo que está enseñando el siervo de Dios, Jacobo, porque hay un propósito. Y vamos a llegar ahí. Dice, esta persona que es pobre debe de gloriarse, porque ante los ojos de Dios está en una posición de privilegio. Mas el que es rico en su bajeza debe de también de gloriarse o sentirse satisfecho. ¿Por qué? Porque el rico en cualquier momento puede perder su riqueza. ¿O no es así? Ha habido personas a través de la historia que han sido extremadamente ricos y creen ellos tener cierta importancia o se sienten mayor que los demás. ¿Y qué pasa cuando viene una adversidad? Se desploma la bolsa de valores, pierden su dinero, pierden el negocio, pierden el trabajo que les daba una grande cantidad de recursos y ahora están pobres. Entonces lo que está diciendo el siervo de Dios Jacobo es, miren, mediten. En la iglesia no importa si tú eres rico o eres pobre. Si eres pobre pero eres un hombre sencillo, humilde, Dios te eleva, Dios te asigna una dignidad especial. Si tú eres rico y eres humilde, si eres rico pero eres un hombre sencillo, el Señor te asigna también esa dignidad y te da ese lugar. El problema es que si tú eres rico y eres prepotente o te crees más que tus otros hermanos, es ahí donde viene el problema, porque Dios te va a humillar. Las riquezas van y vienen. Nadie puede estar seguro de lo que puede pasar el día de mañana. Dice, porque el rico y su riqueza pasarán como la flor de la hierba, dice el versículo 10. Y entra a explicarnos en el versículo 11. Dice, miren, en el versículo dice, porque cuando, usando la hierba y la flor que brota de la hierba, como metáfora, dice, miren, cuando sale el sol con su ardor, la hierba se seca. Y después de que la hierba se ha secado, ¿qué le pasa a su flor? Una flor que en la mañana estaba hermosa, despertaba quizás cierta envidia entre las hierbas secas de alrededor, se veía esa flor muy hermosa, ese hombre con su riqueza, con su opulencia, con sus casas, con sus carros, como una flor así en su plenitud. Dice, pero cuando sale el sol, con su ardor seca la hierba, que es lo que sustenta a la flor, y la flor, dice, se cae.
¿Y qué le pasa a su hermosa apariencia? Perece, dice. Queda destruida completamente. Pierde todo lo que tenía. Y entonces, ¿qué quedó? No quedó nada. Todo se desvaneció. Dice, así también se marchitará el rico en todos sus caminos, dice mi Biblia. Pero esta palabra también se puede traducir en todos sus negocios. A veces las presiones de los hombres ricos por hacerse más ricos en sus negocios, en sus trabajos, un doble turno, trabajar 2 trabajos, tener 2 negocios, eso nos puede empezar a consumir. Eso nos puede llevar a un desatino, a una pérdida, a que el brillo de las cosas se vayan, el amor por la vida se vaya, aquella belleza de esa flor se marchite y se caiga. Y entonces el siervo de Dios Jacobo está hablando, ¿verdad?, en contra de ello, y dice: no te dejes llevar por la hermosura de las riquezas, por la hermosura de la posición que tienes el día de hoy, porque todo eso se puede desvanecer. Los negocios es una interpretación literal de empresas, viajes, negocios. Pero la interpretación figurada habla de sus modos de proceder, tipos de conducta. Cuando uno tiene dinero y uno no tiene los pies bien sobre la tierra, la conducta de esas personas cambia. Y dicen: ahora que tiene dinero, miren cómo se comporta, cómo habla. Es que el dinero lo cambió. A veces decimos, bueno, un filósofo dijo en una ocasión: no es que el dinero lo haya cambiado, siempre fue así. Lo que pasa es que no tenía dinero para demostrarlo. Sí, es que también hay pobres que son orgullosos, presumidos, pero al no tener recursos, pues ¿qué pueden presumir? Pero una vez que se sacan la lotería o reciben una herencia o les llega un dinerito, ahora sí, se destapan y son lo que parecían que no eran. No, ya eran, lo que pasa es que no tenían los recursos para demostrarlo. Pero qué hermoso de un cristiano que cuando recibe la bendición de Dios, la bendición económica de parte de Dios, él sigue siendo el mismo. Una persona humilde, sencilla, con los pies sobre la tierra, para evitar un problema el día de mañana. ¿Por qué? Porque las riquezas y todo esto, toda esta belleza se va a desvanecer un día. Se va a extinguir, como cuando al fuego le echas una cubeta de agua, sacas el extintor de fuego y apagas aquel fuego, se desaparece, se desvanece, fallece, se marchita. Todo eso se puede acabar en un segundo, hermano. Y los que hoy están arriba económicamente, mañana pueden estar abajo. ¿O no es así? Entonces dice el siervo de Dios Jacobo: si tú eres pobre, sé humilde, sé sencillo, y mira, el Señor te eleva a una posición de dignidad. Y si tú tienes dinero, pero mantente humilde, mantente sencillo, y el Señor te eleva a esa posición de dignidad también. Pero si tú tienes dinero y te crees mejor que tus demás hermanos, el Señor te va a humillar, va a ser como la flor del campo. Porque la verdadera riqueza se halla en el crecimiento de la vida espiritual del cristiano, no en su caudal económico. Mateo 19:21, ahí Jesús dice: si quieres ser perfecto, le dice a un joven, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora sí, ven y sígueme. ¿Y qué hizo este joven? ¿Siguió al Señor? No, se fue bien triste, porque su corazón estaba en sus riquezas. Quería amar al Señor Jesús, pero amar a sus riquezas también. Entonces el Señor, que conoce todas las cosas y que discierne nuestros pensamientos, lo puso a prueba. A ver, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fidelidad? A ver, vende todo lo que tienes. ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme.
No es que el Señor Jesús quiera que todos vendan lo que tengan y vendan sus riquezas y las regalen, las den a los pobres. No está diciendo eso el Señor Jesús, sino que Jesús miró en el corazón de este muchacho que él amaba más a sus riquezas y no había lugar en su corazón para Jesús. Entonces el Señor Jesús quería hacer lugar en el corazón de este muchacho para que él entrara y él fuera el Señor de ese corazón. El rico puede hacerlo. El rico puede hacerle un lugar, el mejor lugar de su corazón al Señor, y no depender de sus riquezas ni amar sus riquezas. Pero qué triste si alguno de nosotros amáramos más nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras riquezas que al Señor Jesús. Debemos estar dispuestos a dejar lo que Dios nos pida. Esta clase de actitud nos permite evitar que lo material se interponga entre Dios y nosotros, y nos libra de usar en forma egoísta lo que Dios nos ha dado económicamente. En otras palabras, Dios está interesado en lo que es duradero, hermanos. Por ejemplo, la salvación del alma. No en lo que es temporal, como en los bienes, como en las riquezas. Marcos 4:18 dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Es que nos preocupamos mucho por esta vida, hermanos. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? Tengo que pensar en mi jubilación y eso nos consume. No que usted no se preocupe, no que usted sea, que querramos que sea usted desobligado o irresponsable con sus finanzas. No, la Biblia no está diciendo eso. Lo que la Biblia está diciendo es que aquí había cristianos que estaban siendo consumidos, o todo su tiempo estaba siendo consumido, porque no tienen confianza en el proveedor de todas las cosas y necesitan ellos proveerse todo. Y necesito 2 trabajos, 3, los que pueda, 2, 3 negocios. ¿Por qué? Porque de eso dependo. Dios nos ayuda, hermanos. Porque esa es la semilla que cayó entre los espinos. Después el mensaje de la palabra de Dios queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por las otras cosas materiales, así que no produce ningún buen fruto. Las preocupaciones mundanas, la falsa sensación de seguridad que produce la prosperidad y el deseo por las cosas plagaron a los discípulos del primer siglo, tal como sucede el día de hoy. Con cuánta facilidad, hermanos, las rutinas diarias, se recarga uno de las cosas y las rutinas diarias nos opacan. Llevamos una vida de búsquedas materiales, nos dejan sordos y no podemos oír la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está hablando para mantenernos firmes, poniendo nuestra vista en lo que permanece, en lo que es importante. No estamos diciendo que deje de trabajar, porque el que no trabaja no come, dice la Biblia. Sí, usted tiene que trabajar, usted tiene que buscar un sustento, pero que no sea usted consumido, porque eso es lo que estaba pasando en esta iglesia o entre las congregaciones del primer siglo, que por eso se estaban señalando unos a otros. Por lo tanto, deberíamos de tratar a las personas, regresando al texto, deberíamos de tratar a las personas de la misma forma que Cristo las trataría si Él estuviera presente y nos visitan aquí en la iglesia. No tenemos que hacer diferencia entre una persona pobre, una persona que llega caminando, llegó en el bus, o una persona que llegó en un Mercedes-Benz. Si Cristo estuviera aquí presente, ¿cómo Cristo recibiría a cada visita que viene a este lugar? Sin distinción por sus bienes económicos, por su riqueza o su pobreza.
¿No sería así, hermanos? ¿No es así? Bien. Si la riqueza, el poder y el nivel social no significan nada para Dios, ¿por qué nosotros les damos tanta importancia y les rendimos tanto honor a las personas que poseen dinero o una posición de prestigio ante la sociedad? Es una tendencia que tenemos, hermanos. Es una tendencia humana que tenemos. Viene un pobre, viene un humilde, sencillo. Si lo saludamos ya le fue bien. Pero si viniera una persona que es reconocida, de prestigio, bien vestida, pues hay otra parte escritural, dice que le daban los primeros lugares. Vendrá un hombre con anillo, dice, un hombre bien vestido. No, tú siéntate aquí adelante. Pero si entraba una persona sencilla, humilde, viene del trabajo, no, tú siéntate hasta allá atrás porque no hay lugar para ti aquí al frente. No, Dios no ve eso. Dios no ve las riquezas. A Él no hace distinción de eso. Él mira al corazón contrito y humillado, y a ese corazón el Señor no desprecia. Bien, entonces eso es lo que está diciendo aquí el siervo de Dios Jacobo. Tú necesitas ver a los hermanos como Dios los ve, desde esa postura. Al Señor no le interesa si tienes dinero o no tienes dinero, eres pobre o eres rico. Lo que el Señor quiere ver es nuestra humildad, nuestra sencillez. El que es rico, sea sencillo. El que es pobre, sea sencillo, y ambos alcanzarán la dignidad ante los ojos de Dios, y entre nosotros no debería haber ninguna diferencia. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a la siguiente pericopa, a la siguiente sección que tenemos aquí en Santiago. Versículo 12. Entonces, del 12 al 15 lo voy a leer y después vamos a ir sección por sección. Del 12 al 15 dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea el Señor. Nuestra traducción es: dichoso el varón que resiste en el momento de la tentación, que la soporta, porque cuando llegue a ser aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea el Señor. Bien, para ubicarnos en esta sección, porque aunque el siervo de Dios Jacobo continúa, no vemos ninguna palabra de transición como por qué, por lo tanto, de tal manera. No hay una palabra de transición. Entonces pareciera que es la misma idea desde el principio que trae el siervo de Dios Jacobo. Vemos que en esta sección Jacobo regresa a la idea del principio de esta carta, en el sentido de considerar las pruebas como algo con lo cual uno debería primeramente sentirse dichoso de ser probado. En el original griego, Jacobo presenta las secciones anteriores sobre la sabiduría. Por ejemplo, en versículos 5 y 6, ahí Jacobo habla acerca de que si no tenemos la sabiduría para manejar las tentaciones, las pruebas, le pidamos a Dios la sabiduría. El orgullo, en el versículo 9 a 11 que acabamos de ver, que son puntos distintos dependiendo de qué te sientes orgulloso. Si te sientes orgulloso porque eres de Cristo, es lo que acabamos de ver. Estos puntos son distintos y se basan en una exhortación inicial que encontramos en el versículo 2 al 4. Dice, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo, alegría, cuando se encuentren ustedes en diversas pruebas. Esto ya lo vimos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir? Paciencia, resistencia. Entonces, teniendo esto en mente, el siervo de Dios Jacobo, ahora brincamos al versículo 12. Él está retomando esta idea
para continuar en el versículo 12. Y entonces podemos resumir del 12 al 15 lo siguiente: la tentación viene de nuestros malos deseos, no de parte de Dios. Empieza con malos pensamientos y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos que se convierta en una acción. Así como la bola de nieve que baja rodando de una colina. La acción destructiva del pecado crece cuando lo dejamos actuar, lo dejamos rodar cuesta abajo. El momento más apropiado para detener la bola de nieve es antes de que sea demasiado grande o que haya adquirido tal velocidad que no podamos controlarla. Aquí la bola de nieve es la metáfora de cómo el pecado arrastra a las personas. Y eso es lo que vamos a entrar ahorita del versículo 12 al 15. Este es un resumen de entrada. En otras palabras, cuando viene un mal pensamiento a nuestra cabeza, a nuestra mente, la Biblia dice a nuestro corazón, y dejamos que nos seduzca de tal manera que lo llevamos a la acción, ya se está produciendo esa bola de nieve, ya se produjo. Ahora, si usted no la detiene, si usted no la para ahí, esa bola de nieve va a crecer y va a agarrar más velocidad, y ya cuesta abajo ya no la va a poder usted detener, al contrario, lo va a arrastrar, lo va a despedazar. Lo mismo es el pecado. No coqueteemos con los malos pensamientos, no coqueteemos con los malos deseos, ni los llevemos a la acción, porque después no los vamos a poder detener. Entonces eso es el resumen de lo que vamos a ver acá en el versículo 12 al 15. Entonces aquí está diciendo el siervo de Dios: bienaventurado, dichoso es el hombre, feliz, afortunado, bienaventurado, bendecido el varón que resiste en medio de la tentación. Sí, hay que resistir. Esto, por ejemplo, es algo que es recompensado en los deportes. Porque aquella persona que puede resistir un maratón y alcanza a tener cierta velocidad en el maratón y aguanta las, no sé si son 24 o 26 millas un maratón, y resiste, pues se lleva una medalla. En algunos maratones pues les dan buena cantidad de dinero, los ponen, ¿verdad?, en el pedestal y les dan honores. Algo así similar está diciendo el siervo de Dios, Jacobo. Va a haber honores, va a haber una recompensa si tú resistes, aguantas el peso de la tentación y no caes en la tentación. Como aquellas personas que levantan tantas libras, ¿verdad?, y las tienen que sostener ciertos segundos para que puedan ganar la medalla de oro. Bueno, hay que resistir también, el cristiano tiene que resistir para ser recompensado. Dice, bendecido, bienaventurado, dichoso va a ser el varón que resiste. Esta palabra resistir es proviene de una partícula griega de agacharse, y la segunda partícula quedarse. Cuando yo estaba estudiando esto, la verdad lo primero que me vino a la mente es esa postura que a veces, y yo no he practicado el boxeo, pero esa postura que los buenos boxeadores, cuando están midiendo a su oponente, hacen, ¿no? Se agachan y toman su lugar, se cubren, pero se agachan, y el oponente como que lo está golpeando. Pero de repente este boxeador experimentado
Simplemente está dejando que venga. Y después le da un golpe y ya no se levanta aquel oponente. Esta imagen tiene esta palabra de que el cristiano tiene que ubicarse, centrarse, ponerse en una posición de que parece que la tentación le va a ganar, pero no, él va a resistir ahí, él va a resistir al oponente, va a resistir los golpes, porque en su momento dado el cristiano tiene que dar el último golpe, y con ese golpe el cristiano va a vencer la tentación. Esa es la imagen que nos está dando esta palabra, resistir, aguante. Esta palabra es la calidad de mantener una creencia. Es que usted toma su lugar, no se va a echar para atrás, tampoco va a avanzar, sino usted va a declarar su lugar, va a mantenerse fiel a sus principios, a su creencia, y ante toda oposición usted no se va a mover de ahí, sin importar las consecuencias, solo pensando en preservar su fidelidad a Dios. Entonces, cuando venga la tentación, no se mueva de su lugar, no vaya a donde está siendo tentado. La tentación lo quiere llevar acá o lo quiere llevar allá. Usted no se mueva, usted tome esta posición y empiece a pensar: yo me voy a soportar, yo voy a aguantar, porque quiero cuidar mi fidelidad hacia Dios. En otras palabras, es la permanencia firme ante las tentaciones y resistir para agradar a Cristo. Es la fortaleza espiritual de resistir y perseverar hasta el fin, con el propósito de demostrar que Jesucristo es nuestro Señor y que a Él servimos, no a otro, a Él. Él es nuestro Señor y Él es el que nos va a sacar victoriosos. Bueno, ¿ante qué vamos a tener esta postura y vamos a aferrarnos a no ser vencidos ante las tentaciones? Esta palabra se compone de dos partículas, y es que la tentación viene para probar tu esfuerzo, para escudriñarte, para escudriñar tu carácter, de qué estás hecho. Solo porque el pastor no te ve, porque tus hermanos de la iglesia no te ven, entonces tú fácilmente vas a caer en la tentación. Bueno, Dios te ve y Él te está analizando, Él quiere ver de qué estás hecho, te quiere escudriñar, quiere ver si eres una persona disciplinada. Y entonces viene la tentación, viene la prueba, viene la adversidad, pero viene a manera de un tipo de examen. Es un examen, hermanos. Por ejemplo, para entrar al ejército, no cualquiera lo meten al ejército, menos a fuerzas especiales. Usted tiene que pasar un riguroso examen de selección, correr tantas millas, tantos ejercicios, tantas lagartijas, tanto esto, aguantar aquello, y es una prueba física, mental, de conocimiento. Si usted puede navegar de la noche, puede navegar en el día, puede navegar con una brújula y un mapita nada más, etcétera. Hay tantas pruebas. Cuando usted sufre, resiste la prueba, pasa la prueba, entonces viene la victoria. Dice, porque si sufres la tentación, si pasas aquí, la tentación es una prueba. Porque cuando fueres probado, cuando salgas victorioso, vas a salir aprobado. Después de la prueba, y usted venció los obstáculos, se resistió hasta el último momento, usted ahora ya es aprobado. Aprobado. Esta partícula griega quiere decir que usted ya fue considerado, se le consideró, se le observó. En otras palabras, es usted aceptable para formar parte de este grupo, ya sea de un
equipo de atletismo, ya sea usted para el ejército, ya sea usted para el cuerpo de Cristo, es usted aceptable. Después de haber sido examinado, es usted aprobado, porque ha resistido la prueba. ¿Qué sucede entonces si no resistimos la prueba, hermanos? ¿Cómo quedamos ante el Señor? Necesitamos nosotros revestirnos del poder de Dios, de la armadura del cristiano para resistir las pruebas. Como dice Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12 dice: carísimos, hermanos míos que tienen un alto valor por la sangre de Cristo, no os maravilléis, no se sorprendan cuando son examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese, pasajera. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él retorne en su gloria con los ángeles, os gocéis en su triunfo. Por eso es que necesitamos ser pasados por fuego, hermanos, por tentaciones, por pruebas, y Dios nos ayude a salir victoriosos, a resistir la prueba, para que cuando Cristo retorne con su gloria y los ángeles con Él, nosotros seamos participantes de su triunfo, Entonces, necesitamos ser aprobados. Quiere decir que vamos a ser juzgados, que somos genuinos. Esto ya lo habíamos hablado en la introducción de Santiago. ¿Cómo certificamos que una cadena, que un lingote es verdaderamente oro? Se pasa por una prueba de un ácido. O para refinar algo que es oro y otros metales, se pasa por el fuego a altas temperaturas y las impurezas se queman. Y el oro pasa por la prueba y sale del otro lado, y entonces se le pone un sello de certificación de que ya está aprobado, se garantiza que es genuino. Tiene esto relacionado a ser juzgado digno sobre la base de pruebas tangibles. Somos considerados por el Señor como dignos de ser sus discípulos. Segunda de Corintios 10:18 dice: porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, no, mas aquel a quien Dios alaba. Entonces, usted puede alabarse a sí mismo y usted puede decir que es un muy buen cristiano, que es muy obediente, y usted se alaba a sí mismo y usted piensa lo mejor de su carrera cristiana, pero dice, ese no es el que es aprobado. El que es aprobado es al quien Dios le alaba. Sí, entonces seamos aprobados por Dios y no por lo que nosotros creemos que somos aprobados. A nuestro retorno continuaremos con el estudio del versículo 12 al 15 y entraremos a la recompensa, porque resistir la tentación tiene sus beneficios. Recibiremos la corona de vida. Amén. Entonces hay recompensa, hay bendición en soportar la prueba, en ser fiel al Señor, en resistir las tentaciones, las pruebas, y el siervo de Dios Jacobo continuará dándonos un poco más de enseñanza, cómo podemos resistir la prueba, no caer en la tentación, no producir un pecado, porque entonces ese pecado nos va a arrastrar a la muerte, y Dios nos ayude.